Dios, damas y caballeros, santos y santas del Señor, que nosotros tenemos que entender como seres humanos, es el principio de entender que nosotros somos seres humanos breves. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender y abrazar es el hecho de abrazar que desafortunadamente, aunque no nos gusta, nosotros no somos seres eternos. Uno de los principios que nosotros tenemos que entender es que lo más seguro es que si Cristo no viene dentro de 100 años, nadie, absolutamente nadie de los que hoy estamos aquí vamos a estar. Eso es una realidad. Y yo no le voy a preguntar, como acostumbro decirlo, ¿está de acuerdo con eso? Porque aunque usted no esté de acuerdo con eso, esa es una realidad bíblica. Todos vamos a morir. Algo que nosotros tenemos que abrazar es esto. Si nosotros entendemos, hermanos, que somos peregrinos, que somos extranjeros, nos va a ayudar el entender eso, mis hermanos. ¿A qué? A planear mejor las cosas, a saber mejor qué es lo que vamos a hacer. Dios nos ayude a entender que la vida es demasiado breve para desperdiciarle cosas que no valen la pena. A mí el Señor me dio palabra en alguna ocasión y me dijo: Aaroncito, Dios te ayuda a entender que la vida es demasiado breve para que no la desperdicies en cosas que no valen la pena. Aleluya. Este es un principio que nosotros tenemos que abrazar. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Damas y caballeros, santos y santas del Señor, dentro de 100 años, nadie de los que estamos aquí vamos a estar con vida. Y todo lo que nosotros consideramos como nuestro, la casa por la que tanto nos pudimos haber desgastado, los títulos por los que tanto nos pudimos haber esforzado, todo lo que hoy consideramos como nuestro va a ser de alguien más. La casa por la que te desgastaste toda tu vida estará siendo habitada por gente que muy probablemente ni siquiera tú vas a conocer. El terreno por el que te dividiste con tu familia va a ser habitada por gente que ni de la familia van a ser. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que somos breves, que la vida es demasiado corta. Dios nos ayude a entender y a abrazar este principio. El Salmo 90, versículo 12, Moisés hablando sobre la vida y sobre la brevedad, él dice: ayúdanos a entender la brevedad de la vida para que el corazón adquiera sabiduría. Es decir, Moisés se levanta una mañana en medio de todo y le dice: Señor, ayúdame a entender que la vida es demasiado breve para no desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Moisés dice: Señor, por favor, ayúdame a entender que mi vida, que mi plano en este mundo es demasiado corto. Pero ¿para qué Moisés está pidiéndole al Señor que le ayude a entender que la vida es demasiado breve? El mismo versículo, dice: para que el corazón adquiera sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Moisés está diciendo: Señor, ayúdame a entender que la vida es breve para que yo te conozca y te adore más a plenitud de lo que tú eres. Moisés no dice: ayúdame a entender que la vida es breve para que yo pueda duplicar mis riquezas, para que yo pueda quizás hacer más cosas, más terrenos, más negocios. No, Moisés dice: ayúdame a entender la brevedad de la vida para que el corazón adquiera sabiduría. Amén. No solo Moisés, mis hermanos, David establece este principio también. David establece que la vida del hombre es como una flor. Y David dice que la flor jaciel por la mañana crece, por la tarde tiene su gloria, dice el salmista, pero por la noche, ¿qué pasa? Por la noche se seca y el viento se la lleva, se echa a perder, se marchita. Esa es la vida del hombre. La vida del hombre es frágil, la vida del hombre es breve. David dice que es como una flor. Después Santiago también realifica este principio y Santiago dice que la vida del hombre es como neblina. Ojo, ya van 2 ejemplos de hombres de Dios que nos dicen cómo es nuestra vida de breve. Santiago dice que la vida del hombre es como neblina, que está por un poco de tiempo, pero después se desvanece y se va. Esa es la vida del hombre. Pablo dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí conocen a su exabuelo con H y Z? Exabuelo, es decir, el abuelo de 7 generaciones. Es decir, como diría el salmista, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. El papá de su papá, de su papá, de su papá, de su papá, de su papá. Oiga, yo con dificultad conozco quién es mi bisabuela.
quizás la mamá de mi abuelita, ¿verdad? Por fotos, pero ya después yo ya no conozco más generaciones. Yo creo que sería muy difícil, tendríamos que tener un árbol como los que se usaban antes, muy genealógico, para entender quiénes eran. No los conocemos, porque hay un principio que dice, escuche, lo que no se recuerda, simplemente se olvida. Diga conmigo, lo que no se recuerda, se olvida. Este es un principio, hermanos, claro, es un principio natural de la memoria. Cuando nosotros dejamos de recordar algo, simplemente tendemos a olvidarlo. Es natural, a todos les pasa. Lo que se deja de recordar, se olvida. Así pasará siempre. Por eso es que Dios da el mandato de recordar sus obras. En el Salmo 77, verso 11, David establece: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Cuando David escribe esto, David está viviendo una dificultad. David está siendo perseguido. Los teólogos dicen que a David lo querían matar. Cuando David escribe esto, David lo está escribiendo en un momento difícil. Y en el Salmo 77, verso 11, David establece: yo en este momento de dificultad me acordaré de tus obras y traeré a la memoria todas tus maravillas antiguas. ¿Por qué? Porque si me concentro en el problema que está delante de mí, voy a morir. David está diciendo aquí, Señor, en este momento de dificultad voy a poner mi mirada en tus maravillas, en tus obras antiguas. Voy a traer a la memoria lo que tú has hecho anteriormente. David declara que hará memoria de Jehová y de todas las maravillas de Jehová. El libro de Deuteronomio es claro en enfatizar que nosotros no debemos olvidar el pacto y la ley de Dios. Siempre que el pueblo se desviaba su mirada del pacto y de la ley de Dios, ¿qué es lo que pasaba? El pueblo pecaba. Por eso es que Moisés es claro en escribir, porque Moisés es el escritor del Pentateuco y por ende del libro de Deuteronomio. Moisés dice: no se olviden del pacto y de la ley de Dios, porque olvidarse del pacto y de la ley de Dios, la falta de memoria espiritual, es de lo peor que puede suceder, mis hermanos. La falta de memoria espiritual lleva a cometer errores pasados. Y si ellos olvidaban del pacto y de la ley de Dios, era como abrirle la puerta al pecado, abrirle la puerta al error. El mensaje es claro: no se olviden del pacto, recuerden constantemente la ley de Dios. Esto es claro, y este es el dilema, mis hermanos, porque después de la muerte de Josué, por el texto, después de la muerte de Josué y toda esa generación, se levanta otra generación que no conoció a Jehová. Simplemente se levanta otra generación que no conoció a Jehová, y por ende las obras que Jehová había hecho, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Si ustedes leen unos versículos atrás, estamos hablando de ¿qué? De la muerte de ¿quién? De Josué. Y dice la Biblia que Josué murió, y cuando murió con Josué toda la generación esa. Es decir, pongamos un ejemplo: Josué era el líder después de Moisés. Muere Josué y muere con Josué toda esa generación. Pero cuando muere toda esa generación, se levanta una nueva generación que desafortunadamente no conocían a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Eso es terrible. No conocían a Dios. No conocían a Dios. No conocer a Dios es terrible. Hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que el pueblo no conocía al Dios que los había sacado de Egipto. Estamos hablando que no conocían al Dios que había hecho descender fuego del cielo. No estamos hablando de cualquier pueblo, de cualquier generación. No, estamos hablando de este pueblo. Este pueblo no sabía que en algún momento de la historia, cuando a sus padres les crecía el guarachito, les crecía el pie, les crecía también el guarachito. Estamos hablando que esa generación no sabía que una generación atrás había visto cómo el mar se abría en dos. Estamos hablando que esa generación no sabría que del cielo descendía maná. Estamos hablando que esa generación no conocería que de la roca salía agua. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una generación que no conocía a Jehová, y por ende no conocía la obra que Jehová había hecho por Israel. Ellos no sabían que la tierra que estaban pisando estaba llena de gigantes, y que un día un hombre llamado Josué y un hombre llamado Caleb dijeron: vamos, entremos, Jehová está con nosotros, nos comeremos como pan. Ellos no sabían esas historias. Esta era la generación impía, no conocían al Dios
de sus padres, no conocían al Dios que los había libertado de Egipto, no conocían los prodigios de ese Dios. Hermanos, es malo no conocer a Jehová, pero es todavía peor ni siquiera recordar sus obras. Aleluya. Esta es una generación que no conocía a Jehová. Yo me imagino que en algún momento quizás llegaba un ancianito, y llegaba el ancianito con esa nueva generación, y el ancianito le decía: pues yo me acuerdo que mi padre me contó que ellos vieron como el mar una vez se abrió en dos, y los jóvenes quizás de la nueva generación experimentados, el joven cree que sabe todo. No, eso es pura teoría, eso no es así. Quizás iba por ahí la hermanita y le decía: pues yo me acuerdo que mi padre llegó a contarme que cuando estaban en el desierto les crecía con el guarachito también el pie. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque era una generación que no había conocido estas obras. Estamos hablando de una generación que no conocía la obra de Jehová. Estamos hablando de una generación que no conocía lo que Dios había hecho anteriormente. Entonces, eso para ellos era una simple teoría. Era una simple teoría porque era una generación que no conocía a Dios. Ahora, mis hermanos, desafortunadamente todo acto tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia futura. El no conocer a Dios hoy tendrá consecuencias mañana. Por eso es que muchas de las veces usted conoce a gente que se convierte ya en una edad avanzada, en una edad grande, y va al doctor y no, que tengo cirrosis. Pero ¿cómo? Si Cristo cambió su corazón, sí, cambió su corazón, pero vivió toda una vida tomando, y el cuerpo tiene que traer a él consecuencias. Esto pasa siempre de esta manera. Hay una consecuencia que sucede. El pueblo, mis hermanos, no conoce a Dios, y como consecuencia el pueblo hace lo incorrecto delante de Dios. El pueblo peca delante de Dios. Israel, la Biblia dice que comenzó a cometer apostasía. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía es alejarse de la verdad o de la fe una vez dada a los santos. Es decir, esta es la verdad, aquí está la verdad, esta es la verdad que Jehová me entregó, aquí están los 10 mandamientos, la generación de Dios, aquí estoy yo, esta es la verdad, aquí estoy en la verdad. ¿Y qué hizo Israel? Israel simplemente se alejó de la verdad de Dios. Comenzó a alejarse, cubrió el telón de la verdad de Dios. Ellos, como consecuencia de ese atrevimiento, ¿qué fue lo que pasa? Fueron entregados a pueblos impíos. Fueron, hermanos, sitiados por pueblos perversos. Mis hermanos, la palabra conocer, ¿qué significa la palabra conocer aquí? Porque dice: y no conocía la obra de Jehová. Si usted va al diccionario, la palabra conocer es un verbo transitivo que significa simple y sencillamente experimentar o sentir algo. Cuando nosotros estamos leyendo ahí, conocer, pudiéramos leerlo: y se levantó otra generación que no experimentaba o que no sentía a Jehová ni la obra que él había hecho. Pero no solo eso, porque hay otro significado. También está el significado de conocer, que es tener una relación íntima. Es decir, también pudiéramos leerlo de esta manera: después de ellos se levantó otra generación que no tenía una relación íntima con Jehová. Así de claro, no tenían una relación íntima con Jehová. De hecho, es la palabra que se utiliza en Mateo capítulo 1 versículo 25, cuando la Biblia dice que José no conocía a María. No quiere decir que nunca la haya visto, quiere decir que ¿qué? Nunca había tenido relaciones sexuales con María. Así el pueblo nunca había tenido una intimidad, para que me entiendan, nunca había tenido una relación cercana, no había conocido al Dios de sus padres. Eso era la situación del pueblo. El pueblo no tenía una relación con Dios. Era un pueblo que no conocía a Dios. Ahora, el problema es, mis hermanos, que la generación anterior falló en enseñarle a la nueva generación quién era Dios. Muchas de las veces nosotros tenemos la extraña tendencia de pensar: este está muy caluroso, y aquí se siente como algo muy bonito. Nosotros tenemos la extraña tendencia, de pensar que la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos depende de la iglesia.
Nosotros tenemos la extraña tendencia de pensar que mi relación con Dios, que mi intimidad con Dios, depende única y exclusivamente de lo que me puedan a mí o no me puedan enseñar. Este es un error terrible, mis hermanos, porque vemos aquí como la generación anterior falla a la nueva generación al no enseñarles, mejor dicho, quién era Dios. Por eso es que esta generación conocía a Dios como simple teoría, como conocimiento especulativo. ¿Qué es una teoría? La palabra teoría es clara, es un conocimiento especulativo. Hoy abunda de eso en la iglesia. Estamos en medio de una generación de cristianos especulativos. Yo me recuerdo que la época de los 80s, cuando vino Gigi Ávila, los enfermos, no habían enfermos porque todos se sanaban. Bueno, nosotros no tenemos que dudar de eso. Pero ¿y hoy? Porque estamos hablando de la generación anterior. No, es que yo me recuerdo que mientras predicaban, el Espíritu Santo bautizaba con fuego a todos. Sí, pero háblame de hoy. ¿Qué está ocurriendo hoy? Ya basta de hablar de los 80s y de los 90s. Hoy, dime algo para hoy, para mi generación. Eso pasó antes, qué bonito, qué gozo, inefable, infalible, inerrante, es hermoso. Pero hoy, ¿qué está pasando hoy? Estamos, hermanos, viviendo una cristiandad teórica, pura teoría. Es conocimiento especulativo. Es que los pastores predicaban, era porque así predicaban los pastores. No, porque la palabra es la misma todavía. Las alabanzas se pueden cantar himnos y le aseguro no va a ocurrir eso, porque se trata de una generación, se trata de nosotros. Aleluya. Se trata de nosotros como pueblo. Hoy abundan cristianos de esos. Abundamos cristianos de esos, que vivimos una relación como simple teoría, conocimiento especulativo. Es que yo sé que Dios puede hacerme hablar en lenguas. Sí sabes, hermano, sí sé. Y luego cuando el Señor te va a dar eso. Es que yo sé que el Señor hace milagros. En serio, ¿y por qué no te ha sanado? ¿Por qué? Porque vivimos una simple especulación, una simple teoría. Yo sé que Dios puede hacerlo, yo sé que Dios es capaz de hacerlo, pero entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque estamos viviendo, enójese, una simple teoría, conocimiento especulativo. La teoría es clara. Yo le pregunto, hermanos, ¿se puede venir todos los domingos a la iglesia y vivir una simple teoría? Le pregunto, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede predicar sin tener una experiencia real con el Espíritu Santo? ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Se puede cantar sin tener una experiencia real con el Espíritu Santo? Claro que se puede. Yo recuerdo que una vez le pregunté a un hijo de pastor, no de los que están aquí, no, pero de otra iglesia, y le pregunté, oye, ¿y tú cuándo te convertiste a Cristo? Me dijo, no, varón, pues si yo vengo de una cristiana. Le dije, sí, pero háblame de ti, no te estoy hablando de tus papás. Ellos, el Señor, tuvieron su encuentro con el Señor, los llamó al pastor. Háblame de ti. ¿Cuándo tuviste tú un encuentro con Jesucristo? ¿Cuándo fue el momento donde dijiste, Señor, te acepto en mi corazón? ¿Cuándo reconociste que eres pecador? Porque la carne no produce justificación. El hecho de que usted venga de una familia cristiana no quiere decir que ya está todo hecho. Búsquese sus experiencias usted, tenga sus experiencias usted, su padre, su él, búsquese usted lo suyo. La carne no produce justificación. No, es que mi papá habla en lengua, pero ¿y tú? No, es que cuando mi abuelo me imponía las manos había milagros, sí, ¿y tú? Esta es una realidad, mis hermanos, es una realidad. Se puede cantar, se puede predicar, se puede dirigir un servicio, se puede liderar personas sin tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Esto era lo que pasaba con la generación de creyentes en Éfeso. Pónganme el versículo si son tan amables. Los creyentes de Éfeso eran cristianos que no conocían al Espíritu Santo. Vea lo que dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a donde, a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. La Nueva Traducción Viviente dice, a la costa, donde encontró a varios creyentes. Ponga atención
hablando de gente impía, no estamos hablando de gente incircuncisa, no estamos hablando de gente que no conocía a Dios, no, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de gente que había dicho: Señor, te recibo en mi corazón. No estamos hablando de los cristianos idólatras, no estamos hablando de cristianos a medias, no, estamos hablando de creyentes, gente que había creído en Jesús, gente que había dicho: te recibo en mi corazón. Y estos mismos creyentes son los creyentes que dicen: no sabemos si hay Espíritu Santo. Porque se puede ser creyente sin tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Bendito eres Dios. Oye, usted puede venir todos los domingos al servicio y no tener una experiencia real. 35 años en la iglesia, sí. ¿Y qué experiencia has tenido con el Espíritu Santo? No me hables de tiempo. Aleluya. Háblame de una experiencia real. ¿Cuándo te bautizó el Espíritu Santo? ¿Cuándo te hincaste y comenzaste a hablar en lenguas y no entendiste lo que pasaba y alguien se te acercó y te dijo: el Espíritu Santo te bautizó? ¿Cuándo te pasó? Santo, aleluya. ¿Cuándo? No, es que la hermanita, es que la líder, el Señor la usa. Sí, pero háblame de ti, no me hables de la líder, háblame de ti. Se puede ser creyente. Era gente que profesaba a Jesús, gente que había dicho: Señor, te recibo en mi corazón, gente que le había abierto su corazón a Jesús. Estamos hablando de discípulos. Aleluya. No era gente impía, eran discípulos de Jesús, gente que creía en Él. Esta es la misma gente que dice: no hemos tenido un encuentro con Él, no lo conocemos. Oiga, esto me vuela la cabeza porque estamos hablando de creyentes, gente que creía en Dios. Pero ¿sabe qué? Creer no es problema, porque los narcotraficantes también creen en Dios. Si tú le preguntas a un narcotraficante: oye, ¿y Dios? Yo lo he hecho. No, Diosito me cuida a mí, Diosito. No, yo con el jefe. Y si tú le preguntas a un brujo, ¿qué te va a decir el brujo? Yo antes le pido permiso a Dios, porque si no me traen las maldiciones a mí. No. Él es el jefe. Primero Dios y luego la muerte. Y si tú le preguntas a un borracho, ¿qué te va a decir? Diosito, aquí lo tengo, mira, tócalo. Aquí está el Señor conmigo. Tú le puedes preguntar a quien tú quieras. Es más, Santiago 2:19, ve y pregúntale a un demonio. Y Santiago dice que los demonios también son creyentes. El diablo no es Santiago. Los demonios creen, dice Santiago 2:19, y tiemblan. Entonces, el problema no es ser creyente. El problema es que estamos viviendo una simple teoría. Estamos viviendo una simple teoría. El versículo 2, léalo conmigo, dice: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Pablo le responde: recibieron al Espíritu Santo. Ustedes que ya creyeron, dice Pablo, ¿ya recibieron al Espíritu Santo ahora que creyeron? Y ellos responden: no, creímos, pero ni siquiera hemos oído que hay un tal Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban viviendo una simple teoría. Creo, pero no lo he visto. Creo, pero no lo conozco. Creo, pero en sí no creo bien. ¿Usted ha escuchado la teoría más famosa, la teoría de Charles Darwin de la evolución? En su libro El origen de las especies, él presenta una simple teoría, un conocimiento especulativo. Por eso es que la teoría de la evolución ni siquiera es científica, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Para que algo sea científico tú lo tienes que conocer, que demostrar y se tiene que repetir. Por eso es que la teoría de Charles Darwin es una simple teoría, conocimiento especulativo. Carlos Darwin, en su libro El origen de las especies, emplea un vocabulario totalmente anticientífico, porque él ahí menciona cosas como yo creo, quizás, tal vez, a lo mejor, puede ser. Eso no es científico, porque para ser científico tiene que ser repetitivo. Hoy se está leyendo esto en mi iglesia: yo creo, pero quizás. Oye, ¿y el don del Espíritu Santo? Pues puede ser, sí, puede ser. Oye, pero cuando en las lenguas, ¿qué me dices de las lenguas? Tal vez, sí, tal vez. Y los dones del Espíritu Santo, yo pienso, yo creo, yo veo, yo percibo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo una simple teoría. Estamos viviendo conocimiento especulativo.
Estamos en la época del conocimiento. Todos son teólogos, todos son eruditos. Hoy estamos en la época donde podemos hablar griego, hebreo y arameo, donde podemos saber qué es soterología, neumatología, escatología, antropología, pero no sabemos quién es el Espíritu Santo. Esta es la generación de cristianos. Sabemos escatología, que no me pregunten cómo es esta palabra en hebreo porque se las digo. Y que no me pregunten del griego koiné, porque les hablaré griego koiné, pero pregúntale del Espíritu Santo y se queda en seco. Esta es la generación de cristianos del 2026. No hay una experiencia real con el Espíritu Santo. Vivimos una simple teoría. Ahora quiero que sepan, mis hermanos, que una teoría en esencia no está mal. Diga, una teoría no está mal, dígalo. Una teoría no está mal. Una teoría no está mal si el propósito de esa teoría es llevarlo a la práctica. Si el propósito de una teoría es llevarla a la práctica, esa teoría no está mal. Los creyentes de Éfeso tenían la teoría correcta. Hechos 19, 3 y 4. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautizo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Noten, mis hermanos, damas y caballeros, santos y santas del Señor, que los creyentes tenían la teoría correcta. Ellos tenían la teoría correcta, porque el primer paso para llevarlos de teoría a práctica era el bautizo de Juan. Porque hubo un Jesús que dijo: aquel Juan que bautiza en aguas, después ustedes serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Es decir, el primer paso para ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿cuál era? El ser bautizados por Juan. Ese era el primer paso, y en ese paso ellos estaban bien. Tenían la teoría correcta. Por eso es que Jesucristo mismo dijo en el capítulo 1 y el versículo 5 de Hechos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, la teoría de Juan era el primer paso para llevarlos de teoría a experiencia viva. Ellos tenían la teoría correcta, estaban bajo la base correcta, su estructura era correcta. Eran verdaderos creyentes porque creían en Dios, pero les faltaba algo que no era de poca importancia. Les faltaba lo que Pablo llama el advenimiento del Espíritu Santo. No está mal ser un cristiano con teoría. Yo voy a la escuela dominical, yo puedo liderar, yo puedo predicar, sí puedes, pero te falta algo. Te falta que pases de teoría a una experiencia viva. Te falta que pases de una teoría muerta, de una teoría religiosa, de una teoría legalista, teológica, a una experiencia viva. Llevar nuestro conocimiento, llevar toda nuestra teoría, llevar todo lo que nosotros sabemos de una simple teoría a una experiencia viva. Dios es el Dios de los de repente. Diga de repente. Diga de repente. Dios es el Dios de los de repente, porque de repente Dios hace que el mar se abra en dos, y de repente Dios hace que de la roca salga agua, y de repente Dios hace que maná caiga del cielo, y de repente Dios hace que una columna de fuego y una columna de nube los acompañe, y de repente Dios hace que la mujer de flujo de sangre sea sana, y de repente Dios hace que Sadrach, Mesach y Abednego salgan sin quemaduras, porque Dios es el Dios de los de repente. Dios es el Dios que se anticipa y llega de repente. Dios es el Dios de los de repente. En el caso de la generación que no conoce a Dios de jueces, los quiere llevar de teoría a práctica. A esa generación impía, Dios los quiere llevar de teoría a práctica. Y de repente, ¿qué sucede? Se le presenta un hombre llamado Gedeón. En Jueces capítulo 6, él está haciendo sus actividades. Ya estoy a un 80 de la predicación. Él está haciendo sus actividades. Bueno, 95. Él está haciendo sus actividades. Y de repente se les aparece el ángel de Dios. Y dice la Biblia que cuando se le aparece el ángel de Dios, de repente él le dice: ah, Señor mío, perdóname.
Y él le dice: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Y le dice: Señor mío, ¿acaso tú estás conmigo? ¿Y por qué me has sobrevenido todo esto a mí y a mi pueblo? Y ahí comienza una práctica, hermanos, de fe, y comienza una práctica también entre el ángel y él. ¿Y qué es lo que sucede? Tiene un encuentro con Dios. Se le aparece de repente de Dios. Y él ahí levanta un altar a Jehová. Levanta un altar a Jehová, y gracias a Gedeón toda esa generación corrupta comienza a tener un encuentro con Dios. Lo mismo pasa también, mis hermanos, en Pentecostés, porque en Pentecostés estaban viviendo una simple teoría. Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. Y ellos obedecen y no se van. Se quedan ahí, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Tenían la teoría correcta y habían sido bautizados por Juan. Tenían la teoría correcta, ahí estaban ellos. Pero de repente de Dios los lleva de una simple teoría, porque de repente pasan de teoría a una práctica. De repente en Pentecostés ocurre algo y pasan de teoría muerta a práctica viva. De repente están orando todos los discípulos con María, y mientras están orando se escucha un estruendo y ¡pum!, desciende sobre todos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los lleva de una teoría muerta a una práctica viva, y los aviva y los habilita y los refuerza. Esto es el detalle, mis hermanos. Dios es el Dios que quiere llevarnos de una simple teoría. Los músicos ya pueden pasar. Ya les dije del 1:95. Dios es el Dios que quiere llevarnos de una simple teoría a una práctica. Diga de teoría. Teoría. Pero diga como si estuviera en un culto pentecostal. De teoría. De teoría. A práctica. A práctica. Una vez llegué tarde al servicio, como de costumbre no es, y cuando iba entrando se escuchaba una seriedad. Yo dije: me equivoqué de iglesia, porque los del Divino Salvador son puro fuego. Ya me entré y dije: no, si es aquí. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que tenemos que ser fuego y no humo. A ver, tenemos que meternos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere llevarlos de la teoría del Pentecostés a la práctica viva, y lo hace. Es lo mismo que sucede con los cristianos de Éfeso. Los cristianos de Éfeso están viviendo una simple teoría correcta, y Pablo les empieza a dar y a explicar, y dice la Biblia que Pablo les impone las manos. Y cuando Pablo les impone las manos, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum!, desciende sobre todos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar en lenguas. Es decir, su teoría era buena, su teoría sí era la mejor, su teoría no violaba la ley de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que le faltaba algo. ¿Qué es lo que le faltaba? La llenura y la presencia viva